Vamos a continuar con el orden del servicio y me da gusto que sigamos adelante todos, que sigamos superando obstáculos que cada día se nos presentan y que no paremos la marcha. Gloria a Dios. Estamos viendo cómo en los inicios de la creación, después de un tiempo de éxito espiritual, vino una gran ruina, una gran tragedia, y estamos viendo el panorama que se dejó venir a causa de esa desobediencia inicial, y el tema que estamos viendo es el pecado causa de ruina. Amén. Parte 17. Los invito para que me acompañen a leer en Génesis capítulo 3. Yo lo voy a leer en voz alta y ustedes me siguen con su vista. Amén. Estamos viendo el veredicto de Dios después de que Adán y Eva pecaron contra Dios. Amén. Dice así, Génesis 3, 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos. Una vez que el Señor le dicta sentencia a la serpiente, y como consecuencia al mismo Satanás aquí en la tierra, no debemos olvidar que él ya ha sido convicto ante Dios desde el cielo, y aquí en la tierra pues lo único que se ha hecho es confirmar, reafirmar esa sentencia que desde el cielo ya venía de parte de Dios y que aquí queda confirmada. Aclarando que cada una de las decisiones que Dios decide tomar, aplicar, es muy difícil, prácticamente imposible, salvo casos muy excepcionales, que Él cambie de parecer. Como dijo el Señor a través del profeta Samuel, allá en Primera de Reyes, cuando le dijo a Saúl que había cometido un gran error y un gran pecado al haber desobedecido íntegramente la orden de Dios de destruir a Amalek. Y Saúl pues quiso justificarse diciendo que él dejó con vida lo mejor del ganado para ofrecérselo en sacrificio a Dios, pero el profeta Samuel le dijo que eso no valía. A Dios lo que le interesa es la obediencia. A Dios no le interesan tanto los holocaustos ni los sacrificios como la obediencia. Además, le dijo: Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y la sentencia dada a la serpiente, ahí en el versículo 14, queda firme, inalterable, no cambia. Ahora el Señor se dirige a la mujer como segundo objetivo de la aplicación de su justicia divina, y le sentencia estas 4 penas que la mujer iba a experimentar de ese momento en adelante, y que a través de la historia de la humanidad, cuantas varonas han tenido esta experiencia de
la preñez, o también se le conoce como el embarazo. Creo que en mayor o menor grado, pero todas han experimentado la consecuencia de esta sentencia de Dios. Eva fue la primera. Y la primera de ellas es que iba a tener los dolores de sus preñeces de una manera mucho más fuerte que lo que iba a hacer normalmente. La palabra multiplicaré quiere decir aumentaré. Entonces esto nos da pauta para deducir que los partos, las preñeces vienen siendo el periodo de tiempo que empieza desde el momento de la concepción hasta el momento del parto. En ese lapso de tiempo, el nuevo ser que se forma en el útero materno recibe dos nombres. El primero es un embrión. Se le llama embrión a los primeros 3 meses de formación. Y después de los 3 meses, ya cuando empieza a tomar más forma de una criatura humana, se le llama feto. Y el feto existe hasta antes de dar a luz. Bien. En todo ese periodo de la preñez que dije es el momento de la concepción hasta el parto, el Señor está sentenciando dolores físicos. Sí. Yo realmente desconozco, mis hermanos, y aquí no hay ninguna varona, pienso yo, que haya tenido la experiencia del parto mediante cesárea. En ese caso, ¿qué es lo que se experimenta? Si se experimenta algún grado de dolor o algún grado de dolor menos fuerte que el que se experimenta en un parto normal, desconozco en sí, pero aquí estamos nosotros ante una situación de parto normal. Va a haber de por medio dolor. Y a todo esto, mis hermanos, yo lo digo por la experiencia que tuvimos con mi esposa, precisamente cuando nació mi hija. Fueron tan fuertes los dolores que le vinieron, que debido a lo rápido que tiene que hacerse allí, a que ese nuevo ser salga del vientre, porque en la sabiduría, en el programa de Dios, esa criatura tiene hasta cierto límite para estar adentro nada más. Y si se pasa de ese límite, puede morir. O, como mínimo, puede sufrir serios trastornos cerebrales. Porque no inhala el oxígeno por la vía natural, que ya debe estar haciéndolo. Y al estar inhalando líquidos o líquido mezclado con oxígeno, eso viene a afectar órganos internos. Entonces, en nuestro caso, a mi esposa tuvieron que hacerle una especie de cirugía sin anestesia, porque no lo permitía el tiempo ya. Era muy peligroso. Entonces, para que saliera la criatura, tenía que hacérsele una pequeña cirugía,
Y lo que me dijo ella después, que ella del dolor tan fuerte que sentía, ni siquiera sintió el bisturí cuando se lo aplicaron. Se mezcló con el dolor del parto. Entonces, realmente, con base en esa experiencia que tuvimos, lo repito, yo pienso que en algunos casos, esto no quiere decir que sea generalizado, pero sí en algunos casos el dolor es bastante fuerte. Nosotros los hombres, pues el Señor no nos hizo partícipes de esa consecuencia, pero pues nos aplicó otras penalidades que no le aplicó a la mujer. También Él, en su sabiduría, Él aplicó a cada uno lo que Él sabía que iba a tener resultados en muchos aspectos. Bien, esta es la primera consecuencia de la sentencia dictada para la mujer. Dolores en las preñeces o durante todo el embarazo y dolores en el parto. Esta expresión dolores en el parto se deduce de la expresión que tenemos en la mitad del versículo aproximadamente, cuando dice: con dolor darás a luz los hijos. Notemos, la palabra dolor está repetida. La primera vez que se menciona es para referirse al lapso del embarazo. No sé si esas patadas que a mí me tocaron varias de mis hijos, y vaya que sí patean más o menos fuerte, les voy a decir, en ocasiones, no voy a exagerar, hasta me despertaron. Y a mi esposa en ocasiones dijo que casi la dejan sin respiro. Entonces, sí, hay dolor durante el lapso del embarazo, no hay duda. Pero creo que el mayor dolor, ya cuando el Señor lo multiplica, lo aumenta, es durante el parto. Y ya después viene la calma, viene la paz, la alegría. Ya todo queda en un recuerdo nada más, con mezcla de sabor grato y desagradable, por lo que acabo de mencionar. Pero esto fue algo que Dios decidió y que tiene su cumplimiento. Amén. Lo querramos o no. Quizás de algún tiempo para acá, tomando la facilidad del aumento de la ciencia, de la tecnología médica, tal vez haya manera de llegar al parto sin dolor mediante algunas sustancias de anestesia. Desconozco yo, tal vez sea algo muy delicado eso también, porque va una criatura allí en el vientre, pero en fin, es probable que se pueda eludir esta consecuencia en algunos casos, pero en términos, en circunstancias normales, es imposible que se eluda. Algunas más, otras menos, pero todas las mujeres que tienen, voy a decirlo, esta preciosa experiencia, tienen que pasar por estos dolores, porque el Señor fue el que lo dijo. Bien, ahora, son dos consecuencias que hemos visto: durante el embarazo y en el momento del parto. Ambas tienen relación con el dolor físico. Bien, la tercera consecuencia de la sentencia dada a la mujer, él dice: y tu deseo será para tu marido. Estamos hablando de casos normales de matrimonios. Sí. En un matrimonio normal, y dentro de esta palabra normal, está incluido un amor limpio entre
marido y mujer, la mujer no va a tener ojos para andar viendo un varón extraño. ¿Sí? Sus ojos se le van a ir en su esposo. Esto es lo que está diciendo esta expresión: y tu deseo será para tu marido. En otras palabras, vas a sentir una fuerte atracción hacia él. Y esto es positivo. Es positivo por dos principales razones: porque Dios así lo sentenció, y también porque es un indicador de una buena relación marital. Yo recuerdo, hermanos, no recuerdo si esta anécdota ya se las mencioné, ustedes lo van a deducir en caso de que ya lo he mencionado. Cuando yo estaba niño, no tan niño, entre niño y joven, yo recuerdo que un grupo de mujeres ya del rancho y con los respectivos esposos salimos fuera del rancho, y la mera verdad no recuerdo a dónde íbamos. No recuerdo si íbamos a cortar nopales o algo por allá en el monte. Las posibilidades alimentarias estaban muy limitadas y comíamos lo que se ponía enfrente prácticamente. Y los hombres iban adelante, grupo, 5, 6, 7 varones. Entre ellos iba mi padre, y detrás iban las esposas y nosotros, la chamacada, ahí con ellas. Y una de ellas se le ocurrió decir: de todos los hombres, el más guapo de todos es mi esposo, dijo. Lo mencionó por su nombre. Y el esposo alcanzó a escuchar, porque no era mucha la distancia que nos separaba. Alcanzó a escuchar y nada más le dirigió una palabra muy castigadora, muy réproba. No te calles, pues, le dijo. Así, no le gustó que le dijeran que era el más guapo de todos los que iban ahí. Y bueno, es que ese era, hermanos, el sentir de ella hacia su esposo, algo muy natural, algo que viene desde el cielo, este sentir. Gloria a Dios. Digo, lo repito, estoy hablando de casos normales de matrimonios. Lamentablemente hay excepciones en donde no se da esto, y lo único que se deja venir es lo que dice la parte final del título del pizarrón. Viene la ruina, viene la tragedia, la desgracia. Bien, pero en términos normales, la esposa va a tener esa fuerte atracción a su marido. No le va a ver defectos. No se va a fijar si está muy chaparro, si está muy delgado, muy prieto, muy alto. No se va a fijar en ningún defecto. Yo les he dicho que una sobrina mía vivió con nosotros por algunos años y la mirábamos prácticamente como de la familia, como nuestra hija, pero se puso de novia con un hermano de la iglesia. Ella, con el tiempo, pues el Señor alcanzó con su misericordia y se bautizó. Se vieron los frutos, y ya estando dentro del grupo de jóvenes ahí se puso de novia con otro hermano. Ella era muy delgadita, de una estatura, pues no chaparrita, era más alta que chaparrita, pero era muy delgadita. Y el joven con el que se puso de novia era chaparrito y medio gordito así. Tenía así una barriguita más o menos regular. Y
No sé cómo en una ocasión cometió este muchacho el error de decirle que estuvieras un poquito más gordita. Y ella le dijo, y tú con que estuvieras un poquito más alto. Hermanos, y con eso tuvo para no volver a abrir su boca. ¿Y por qué estoy mencionando yo esto, mis hermanos? Porque cuando después de la experiencia, de la buena relación, del noviazgo, se acaban defectos. Muchas veces a la vista de terceros, de gente extraña a la pareja, le puede parecer que él no le queda a ella o que ella no le queda a él. ¿Ah? Que él pudo haber conseguido una mujer más bella, más pues a su parecer, o viceversa. Pero mis hermanos, lo importante no es la deducción o lo que uno piense de afuera, lo importante es que en la pareja haya esa correspondencia. ¿Sí? Como alguien dijo, un dicho que dice, en el corazón no se manda. Y cuando nos metemos en el corazón de nuestra esposa y nuestra esposa se mete en el corazón de nosotros, es más que suficiente. Ya lo que digan los demás ya sale sobrando, gloria a Dios. Bien. Entonces, todo esto le estamos diciendo, mis hermanos, en referencia a esta expresión que el Señor dijo, y tu deseo será para tu marido. En todos los aspectos, no va a haber hombre fuera de su marido. En todos los aspectos que ella tenga necesidad que andar buscando. Todo lo que de un hombre pueda necesitar y desear, ahí lo va a tener. ¿Sí? Y esto, mis hermanos, aunque aquí no se dice lo opuesto, pero por lógica deducimos lo mismo de el hombre respecto a la mujer. Pienso que Adán debió haber sentido también esa fuerte atracción hacia Eva. Al menos, ¿por qué yo estoy atreviéndome a decir esto? Porque es indispensable que haya esta correspondencia para que haya un matrimonio que pueda honrar a Dios con su testimonio, con su vivencia. Sí. Ahora, esta es la tercera, penalidad que el Señor le dictaminó a la mujer. Dije que eran 4. Vamos a la cuarta y la última. Y él se enseñoreará de ti. Esta expresión la han interpretado equivocadamente mucha gente religiosa. Muchos pastores, muchos predicadores la han interpretado incorrectamente y han deducido que lo que está diciendo aquí el Señor es que Adán y todos los demás esposos que iban a venir después de él a través de la historia de la humanidad iban a ejercer un señorío despótico sobre la varona, sobre la esposa, ya que la palabra enseñorearse quiere decir dominar, controlar, ejercer autoridad, aún en contra de la voluntad. Y esto aquí, esto no es así.
Cuando está diciendo, y Él se enseñoreará de ti, en el hebreo esto quiere decir, Él va a tener autoridad sobre ti. Y como consecuencia lógica se deduce, tú no eres la que vas a ejercer autoridad sobre Él. Y esto, mis hermanos, aquí tenemos nosotros la primera decisión de Dios respecto al orden de autoridad que iba a regir en el seno familiar. Sí. El hombre, en otras palabras, va a ser la cabeza. Va a ser quien va a tomar las decisiones, las riendas. Muy probable es que en ocasiones no sean las adecuadas, las mejores, pero nos toca a nosotros asumir esta responsabilidad. Y cuando esta responsabilidad la ejercemos en el temor de Dios, todo va a resultar en bendición. Sí. Aunque la historia nos da razón de que por siglos la mujer siempre fue como un ser humano sin derecho a tomar ni la más mínima decisión, sin derecho a intervenir en lo que se haya de hacer o no hacer. Y digo intervenir porque, aunque aquí dice, y Él se enseñoreará de ti, no podemos negar, hermanos, al menos yo, en lo personal, reconozco que han sido muchas las ocasiones en mi vida en que me he visto en un punto difícil de tomar una decisión, y mi esposa me ha sido de gran ayuda, dándome una sugerencia, un consejo, una opinión, y me ha ayudado mucho. En ocasiones no las he considerado de esa manera, pero en ocasiones sí. Entonces, todo esto nos está diciendo que la mujer siempre va a tener el derecho, cuando menos, de opinar, de sugerir. ¿Sabes qué? Esto que vas a hacer, pues no conviene por estos riesgos, por estas consecuencias que yo miro que se nos van a dejar venir. Y así, hermanos, pienso que todos los matrimonios, principalmente los matrimonios cristianos, debemos haber tenido esa experiencia de la ayuda de la mujer, pero es muy diferente a aquello que pasó en el Edén. Cuando Eva tomó y comió el fruto del árbol que Dios les había prohibido, después fue y ya vimos en su oportunidad cómo prácticamente le ordenó a Adán: come tú también. Ejerció autoridad. Y el Señor está revirtiendo esa manera de comportamiento y le está vedando a la mujer, le está negando, que ya de hecho se lo había negado, pero aquí prácticamente con más claridad. Y Él se enseñoreará de ti. Las riendas del hogar las va a llevar el esposo. Sí, repito, va a haber ocasiones cuando no se tomen las mejores decisiones, pero va a ser una consecuencia también, hermanos, de nuestra imperfección, de nuestra humanidad impactada por el pecado. Bien,
A través de la historia, repito, en la mayor parte de la humanidad, por siglos, la mujer, y todavía en este tiempo, si no estoy equivocado, en algunos países árabes, la mujer no puede manejar carros. Tiene prohibido manejar vehículos. Es una demostración ya de igualársele al hombre, de faltarle al respeto, de exponerse sin decoro como una prostituta prácticamente en el pensamiento de esa población. Hace unos 2 o 3 años no se permitía esto, no sé, actualmente. Yo